El reflejo perdido, la redención de un padre. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Antes de sumergirnos en esta historia que les hará cuestionar sus propias vidas, por favor, suscríbanse para no perderse nada. Dejen un me gusta si esta historia les llega al alma y, lo más importante, compartan su opinión en los comentarios. El incesante claxon de un taxi impaciente sacudió a Mateo, devolviéndolo a la sofocante realidad del bullicioso Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Apretó el volante tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos, con la mirada fija en una escena que se desarrollaba justo más allá de su ventanilla tintada. Allí estaba ella, Sofía, esperando un coche, una visión de un pasado que había intentado enterrar, pero no estaba sola. 3 pequeños idénticos se aferraban a sus piernas, sus rostros réplicas en miniatura del suyo. Los mismos rizos castaños indomables, los mismos ojos verdes penetrantes, incluso el mismo gesto nervioso de rascarse la oreja que uno de ellos, sin saberlo, imitó. 5 años. 5 años desde que se había marchado, convencido de que su floreciente carrera en las finanzas de Wall Street no dejaba espacio para lo inesperado. Una descarga de puro y absoluto shock lo recorrió. No podía ser. No ellos. Pero cuanto más miraba a los niños de 4 años, más innegable se volvía. Eran suyos. Sus hijos. Hijos que ni siquiera sabía que existían. El semáforo se puso en verde, pero Mateo permaneció inmóvil, un obstáculo humano en medio de una sinfonía de claxones irritados. Sofía, antes radiante con sus vestidos de diseñador, ahora se veía gastada. Sus vaqueros desteñidos y su blusa sencilla contrastaban fuertemente con la vida que él recordaba. Su cabello, usualmente suelto, estaba recogido en una práctica cola de caballo, y desde esta distancia podía ver las sutiles ojeras debajo de sus ojos, un cansancio que antes no existía. Uno de los niños le tiró de la camisa, señalando algo calle abajo. Mateo observó cómo Sofía se agachaba instintivamente, con ese gesto familiar y tierno que siempre usaba con los niños. Era ella, sin duda, y esos eran sus hijos. Hijos que él había descartado cruelmente antes de que tuvieran siquiera un nombre. ¿Creen que Mateo merecía este golpe de realidad? ¿O fue una llamada de atención necesaria? Déjennos sus comentarios abajo. El recuerdo lo golpeó como un puñetazo físico. El precio de la ambición. Hace 5 años, en esa estéril oficina de abogados en Polanco. Sofía, con los ojos hinchados y rojos, sus manos temblando mientras sostenía un sobre amarillo. Embarazada de 2 meses, necesitaba hablar con él con urgencia. Recordó sus palabras, dichas con la precisión distante de un negociador corporativo. Palabras que ahora le sabían a ceniza en la boca. Sofía, sabes que no puedo tener un hijo ahora. Mi carrera está despegando. Tengo tratos cruciales por delante. Una familia no es parte de mis planes. Lo había dicho como si estuviera discutiendo un contrato no deseado, evitando su mirada, jugueteando con papeles en su escritorio, como si tuvieran más peso que la mujer que supuestamente amaba. Pero Mateo es nuestro hijo, nuestro bebé. Su voz se había quebrado, rebosante de esperanza desesperada. No es mi hijo si no elegí tenerlo. Las palabras habían sido frías, afiladas, precisas. Tú puedes encargarte de esto, Sofía. Hay clínicas, médicos discretos. Yo puedo pagar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía se levantó lentamente. Las lágrimas corrían por su rostro y colocó el sobre en la mesa. Creí que me amabas, Mateo. Creí que éramos una familia. Éramos una pareja. Es diferente. Él firmó un cheque,
empujándolo hacia ella. Esto debería cubrir todos los gastos. Sofía miró el cheque como si fuera algo vil. Luego lo rompió en pedazos diminutos, esparciéndolos por el suelo de la oficina. No quiero tu dinero sucio, Mateo, y tampoco te quiero a ti en mi vida. Nunca más. Salió furiosa, y no la había vuelto a ver desde entonces, hasta hoy. Ahora, al ver a esos 3 niños jugando mientras esperaban el Uber, Mateo sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Ella no se había encargado de nada. Los había criado sola durante 5 años. 3 hijos, trillizos. Y él no sabía nada. ¿Qué creen que pasará cuando Mateo intente hablar con Sofía? ¿Ella lo perdonará? Dejen sus predicciones en los comentarios. Una decisión impulsiva. Otro claxon, esta vez más fuerte, sacó a Mateo de su tormento. Necesitaba irse. Pensar. Procesar. Pero mientras pisaba el acelerador, vio a Sofía echar un vistazo en dirección al ruido. Por una fracción de segundo, sus ojos se encontraron a través de la ventanilla del coche. El reconocimiento fue instantáneo. Sofía palideció, atrayendo instintivamente a los 3 niños más cerca. Un escudo protector. Mateo la vio susurrar algo, probablemente diciéndoles que se quedaran quietos. Y luego sus ojos buscaron desesperadamente a su alrededor, como si buscara una salida. Mateo tomó una decisión impulsiva. Encendió las luces de emergencia y se detuvo a un lado de la calle, sabiendo que se arriesgaba a una multa. No le importaba. Tenía que hablar con ella. Tenía que entender. 5 años de silencio terminaron en ese mismo momento. Salió del coche, con las piernas temblorosas, y caminó hacia ella. Sofía lo vio acercarse, e instintivamente se colocó frente a los niños. Un escudo humano. Uno de ellos, aparentemente el más valiente, se asomó por detrás de la pierna de su madre y preguntó en voz alta: «Mamá, ¿quién es ese señor?». La pregunta inocente fue un puñal en el corazón de Mateo. Ese señor. Él era el padre de ese niño. De los 3. Y no tenía ni idea. «Nadie importante», Sofía respondió rápidamente, con la voz temblorosa. «Vuelvan detrás de mí, niños». Sofía. Mateo se detuvo a unos metros, respetando su espacio. Podía ver el terror en ella, su instinto inmediato de proteger a los niños de él. «Necesito hablar contigo». No tenemos nada de qué hablar». La respuesta fue automática, pero Mateo notó que ella revisaba nerviosamente su teléfono, probablemente para ver si el Uber llegaba. «Son mis hijos». No fue una pregunta, sino una afirmación obvia, basada en el innegable parecido. Sofía cerró los ojos por un segundo, como si estuviera reuniendo fuerzas. Cuando los abrió, había una feroz determinación en sus profundidades. «Son mis hijos y solo míos. Tú lo dejaste muy claro hace 5 años. La verdad dolorosa». Uno de los niños, sosteniendo un pequeño coche de juguete, se soltó de la mano de Sofía y dio unos pasos hacia Mateo. Tenía los mismos ojos verdes que Mateo veía en el espejo, el mismo hoyuelo en la barbilla. «Hola», dijo el niño simplemente, levantando el coche para mostrárselo. «Mira mi coche nuevo. Mamá me lo compró». Mateo se arrodilló para quedar a la altura del niño. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que todos podían oírlo. «Ese es un coche muy bonito». «¿Cómo te llamas?» «Liam», respondió el niño con orgullo. «Y esos son mis hermanos, Noah y Ethan. Somos trillizos». «Liam, ven aquí ahora». La voz de Sofía era urgente mientras lo buscaba. «¡Trillizos!», repitió Mateo, con la voz ronca. «¿Nacieron todos juntos?» «Sí, Noah, aparentemente el más hablador de los 3, se unió a la conversación, a pesar de que Sofía intentaba retenerlo.
Mamá dice que somos especiales porque somos 3 de una clase. Ethan, el más tímido, se quedó agarrado a la pierna de Sofía, solo observando a Mateo con cautelosa curiosidad. Mateo sintió una ola de emoción tan intensa que tuvo que contener las lágrimas allí mismo, frente a ellos. «Son hermosos, Sofía», logró decir, levantándose lentamente. «No hagas esto, Mateo. No aparezcas aquí después de 5 años, fingiendo que te importa». Su voz estaba llena de dolor, mal disfrazado de enojo. «Tomaste tu decisión. Nosotros tomamos la nuestra». Su teléfono vibró con una notificación. El Uber había llegado. Mateo vio un coche gris acercándose, y el pánico lo invadió. Ella se iba, y él no sabía cuándo tendría otra oportunidad de verlos. «Déjame llevarlos», dijo rápidamente. «Mi coche es más seguro, más espacioso para los niños». «Nunca», Sofía respondió de inmediato. «Niños, vamos. Nuestro coche está aquí». «Pero mamá, ese señor tiene un coche bonito», dijo Liam, señalando el BMW de Mateo. «Es más grande que el nuestro». «Nuestro coche es perfecto», dijo Sofía, recogiendo las pequeñas mochilas del suelo y dándole una a cada niño. «Dile adiós al caballero». Los 3 niños saludaron inocentemente a Mateo, completamente ajenos a la tensión entre los adultos. Mateo les devolvió el saludo, observando cada detalle de los pequeños rostros que eran copias miniaturizadas del suyo. «Sofía, espera», intentó por última vez mientras ella se dirigía al Uber. «Al menos dame tu número. Necesito explicarte algunas cosas». Ella se detuvo y se volvió hacia él una última vez. «No necesitas explicar nada, Mateo, y no necesito nada de ti. Nunca lo hice. Pero son mis hijos», insistió él, con la voz más alta de lo que pretendía. «Son los hijos de un hombre que dijo que no los quería, que ofreció dinero para que nunca existieran». Las palabras de Sofía fueron como disparos precisos. «Ese hombre no fuiste tú, Mateo». Él no pudo responder, porque eso era exactamente lo que había sucedido. Y ahora estaba allí, 5 años después, queriendo reclamar una paternidad que había rechazado, cuando podría haber hecho una diferencia. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», Noah preguntó, tirando de su camisa. Solo entonces Mateo se dio cuenta de que las lágrimas corrían por el rostro de Sofía. Ella se las secó rápidamente y forzó una sonrisa para sus hijos. «No estoy llorando, cariño. Solo hace un poco de aire». Abrió la puerta del Uber y comenzó a ayudar a los niños a entrar. «Cuidado con la cabeza, Ethan». Mateo se quedó de pie en la acera, viendo a la mujer que una vez amó ayudar a 3 hermosos niños a subirse a un coche. Niños que eran la mitad de él, pero a quienes nunca había abrazado, nunca había visto dar sus primeros pasos, nunca había oído decir sus primeras palabras. Mientras el coche se alejaba, Liam encontró un hueco en la ventanilla y saludó a Mateo una vez más. «Adiós, señor guapo», gritó, provocando una sonrisa involuntaria en Ethan y Noah. Mateo devolvió el saludo hasta que el coche desapareció en el tráfico. Luego se quedó allí, solo en la concurrida acera, sintiendo el peso de 5 años de arrepentimiento cayendo sobre él como una avalancha. Tenía hijos, 3 niños hermosos, inteligentes y sanos, y estaba perdiendo cada día de sus vidas debido a su propia cobardía. Pero ahora los había encontrado, y no iba a dejar que se le escaparan de nuevo. No importaba el costo. No importaba cuánto tiempo tardara Sofía en perdonarlo. Iba a reclamar la familia que había tirado por pura egoísmo. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Mateo? ¿Intentarías recuperarlos o respetarías la decisión de Sofía? Comenta abajo. Un propósito renovado. Mateo regresó a su coche con una determinación que no había sentido en años. Tenía mucho trabajo por delante, muchos errores que corregir, pero por primera vez en 5 años,
Tenía un propósito real en la vida. Tenía una razón para ser un hombre mejor de lo que había sido. Los niños lo habían saludado, habían sonreído, y eso significaba que todavía había esperanza. Regresó a su coche, todavía temblando. Su primera reacción fue llamar a Marcos, su chofer personal, y decirle que cancelara todas sus citas del día. No podía pensar en nada más que en esos 3 rostros idénticos, saludándolo a través de la ventanilla del Uber. Necesitaba averiguar dónde vivía Sofía, cómo vivía, si los niños estaban bien. Necesitaba saber todo lo que se había perdido en los últimos 5 años. Esperó a que el tráfico se aliviara un poco y comenzó a seguir el coche gris a distancia. No es acoso, se dijo a sí mismo. Es solo un padre tratando de conocer a sus hijos. El conductor del Uber giró en una calle lateral y luego giró a la izquierda hacia un barrio del norte de la ciudad. Mateo mantuvo una distancia segura, su corazón latiendo con cada cuadra que pasaban. El viaje duró casi 40 minutos en el intenso tráfico de la Ciudad de México. Mateo observó cómo el Uber se detenía en una calle estrecha de la zona de Coyoacán, muy diferente de las fincas de lujo donde él solía residir. Las casas eran sencillas, pequeñas, algunas con canceles de hierro pintados de colores vivos. Los niños jugaban en la acera, mientras las mujeres charlaban en sus puertas. Se estacionó a 2 cuadras y regresó a pie, disimulándose detrás de un puesto de periódicos. Vio a Sofía bajarse del coche con los 3 niños, cada uno llevando una pequeña mochila. Caminaron hasta una casa de un solo piso con un cancel azul y un pequeño porche delantero. Sofía abrió el cancel con una llave y los 4 entraron. Era una casa modesta, pero se veía bien cuidada, con pequeñas macetas en la ventana. Mateo observó durante unos minutos, tratando de asimilar la realidad. Sus hijos vivían allí, en esa casa sencilla, sin lujos, probablemente sin los recursos que él podría haberles ofrecido si hubiera sabido que existían. Sintió una mezcla de culpa y curiosidad que lo enfermó físicamente. Regresó a su coche y llamó a su investigador privado, Roberto Dávila, un ex policía que lo había ayudado con algunos asuntos delicados de la empresa. Roberto, necesito información sobre alguien. Es urgente y confidencial. Claro, Dr. Mateo. Dame los detalles. Sofía Collins. Debe tener unos 30 años ahora. Necesito saber dónde trabaja, su situación financiera, con quién vive. Todo. Mateo dudó antes de continuar. Y tiene 3 hijos. Quiero saber sobre ellos también. Entendido. ¿Para cuándo lo necesitas? Para ayer. Roberto se rió al otro lado de la línea. Veré qué puedo conseguir para mañana por la mañana. Te lo enviaré por correo electrónico. Mateo colgó y condujo de regreso a la oficina en piloto automático. Cuando llegó, su secretaria, Julia, lo recibió con una lista de llamadas perdidas y reuniones pospuestas. Pero él apenas la escuchó. Se encerró en su oficina y miró por la ventana panorámica que daba a la ciudad. En algún lugar, sus hijos vivían una vida que él no conocía. ¿Qué parte de la historia te ha impactado más hasta ahora? Déjanos saber en los comentarios. La noche más larga. La noche fue la más larga de la vida de Mateo. Hurgó en cada cajón de su apartamento, buscando algo que le recordara su tiempo con Sofía. Encontró algunas fotos viejas escondidas en una caja en el armario. Sofía sonriendo en un viaje que hicieron a la sierra de la Ciudad de México. Sofía en su 25º cumpleaños. Hermosa con un vestido rojo que él le había comprado. Sofía durmiendo en su cama un domingo por la mañana. ¿Cómo pudo haberlo tirado todo? ¿Cómo pudo haber sido tan ciego, tan egoísta?
Recordó perfectamente lo que pensaba ese día, hace 5 años. La empresa estaba creciendo. Acababa de cerrar un trato de varios millones. La vida era exactamente como la había planeado. Un embarazo no planificado parecía un obstáculo, una desviación del guión perfecto que había escrito para sí mismo. Ahora, mirando las fotos, se dio cuenta de cuánto había perdido. No solo a sus hijos, sino a la única mujer que realmente había amado. Sofía siempre había sido diferente a sus otras novias. No le impresionaba su dinero. No quería joyas caras o viajes extravagantes. Ella quería atención, largas conversaciones, planes para el futuro. Quería una familia. A la mañana siguiente, Mateo apenas pudo desayunar. Seguía revisando su teléfono cada 5 minutos, hasta que, finalmente, Roberto envió el informe por correo electrónico. Abrió el archivo con manos temblorosas. Sofía Collins, 30 años. Trabaja como maestra auxiliar en una escuela primaria local. Salario de $1,800 al mes. Vive sola con 3 hijos, Liam, Noah y Ethan Collins. Padre no figura en los certificados de nacimiento. Sin historial de relaciones serias en los últimos años, Mateo leyó el informe 3 veces antes de poder procesar toda la información. $1,800 al mes para mantener a 3 niños. ¿Cómo se las arregló? El informe continuaba con detalles que le rompieron el corazón. Historial médico. Ethan nació con un leve problema respiratorio. Necesitó unos días en cuidados intensivos. Sofía acumuló una deuda de $12,000 en el hospital, que ha estado pagando en cuotas de $200 al mes durante 2 años. Liam se rompió el brazo el año pasado en un accidente doméstico. Otros $3,000 en gastos médicos, familiares cercanos. Ninguno. Sus padres fallecieron cuando ella tenía 25 años. Mateo tuvo que dejar de leer. Los padres de Sofía habían muerto poco después de que él la abandonara. Ella pasó por el embarazo sola. Crió a 3 bebés sola. Enterró a sus padres sola. Y él no sabía nada de eso. El informe también mencionaba que Sofía tenía un título en pedagogía que nunca logró usar por completo porque no tenía a nadie con quien dejar a los niños para trabajar a tiempo completo. Hacía algunos trabajos freelance por la noche, después de que los niños se dormían, para complementar sus ingresos. Daba clases particulares de inglés los fines de semana por $15 a la hora. Mateo se levantó de su silla y fue a la ventana. Abajo, el tráfico fluía con normalidad. La gente iba y venía con sus vidas organizadas. Él siempre se había considerado una persona exitosa. Pero en ese momento, se sintió el mayor fracaso del mundo. Mientras él acumulaba millones, la madre de sus hijos luchaba para pagar las facturas de la luz. Tomó el teléfono y llamó a su abogado, el Dr. Henry Miller. Henry, necesito hablar sobre el reconocimiento de paternidad. Claro, Mateo. ¿Algún problema con herederos en la empresa? No. Tengo 3 hijos. Trillizos de 4 años. Nunca supe que existían. Al otro lado de la línea, hubo un silencio prolongado. Mateo, esto es muy serio. Si tienes hijos, tienen derechos garantizados por ley. Manutención, herencia, seguro médico, lo sé. Quiero hacer todo bien. Pero primero, necesito hablar con su madre. Te recomiendo precaución. Los casos de reconocimiento tardío pueden llevar a conflictos familiares complejos. La mujer puede interpretarlo como una invasión. Mateo colgó más confundido que antes. Legalmente, tenía derechos y deberes. Pero emocionalmente, la situación era un campo minado. Sofía había dejado claro que no quería nada de él. Pero, ¿qué pasaba con los niños?
Ellos no tenían la culpa de las decisiones de los adultos. ¿Qué piensas de la reacción de Mateo al descubrir la verdad sobre la vida de Sofía? ¿Crees que su remordimiento es genuino? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Un encuentro en la escuela. El siguiente jueves, Mateo tomó una decisión. Averiguó a qué escuela asistían los niños y dónde trabajaba Sofía. Era una pequeña escuela local, con un parque simple y salones coloridos. Se estacionó al otro lado de la calle durante el recreo y vio a los niños salir a jugar. Liam, Noah y Ethan estaban en medio de un grupo de niños de su edad, riendo y corriendo detrás de una pelota. Mateo sintió que se le oprimía el pecho al ver su alegría natural, la forma en que interactuaban con sus compañeros. Eran niños felices, bien adaptados, claramente amados. Sofía estaba haciendo un trabajo increíble sola. Fue entonces cuando vio a Sofía salir de uno de los salones con un grupo de niños más pequeños. Llevaba un delantal colorido y cantaba una canción infantil que hacía reír a todos los niños. Era la misma mujer cariñosa que él había conocido, pero ahora veía una fuerza maternal en ella que no existía antes. Uno de los niños, Noah, corrió hacia ella gritando, «¡Mamá! ¡Mamá!», y se arrojó a sus brazos. Sofía lo levantó y le dio un fuerte beso en la mejilla, provocando una risita. Liam y Ethan también se acercaron, y durante unos minutos, Mateo vio a su familia reunida, sin saber que estaban siendo observados. Fue entonces cuando Sofía miró hacia su coche. Incluso con las ventanillas tintadas, ella lo reconoció de inmediato. Mateo la vio palidecer y le susurró algo a los niños que inmediatamente dejaron de jugar y también lo miraron. Sofía le entregó a Noah a una colega y caminó decidida hacia el coche. Mateo bajó la ventanilla, preparándose para la confrontación. «¿Qué haces aquí, Mateo?». Su voz era controlada, pero él podía ver la furia en sus ojos. Quería verlos jugar. «Son hermosos, Sofía. No puedes simplemente aparecerte en su escuela. La gente hará preguntas». «¿Qué tipo de preguntas?». «Preguntas que no quiero responder». Sofía miró rápidamente hacia atrás, comprobando si alguien estaba escuchando. «Ellos no saben quién eres, Mateo, y tengo la intención de que siga siendo así. Pero yo soy su padre. Un padre es alguien que los cría, que se despierta en medio de la noche cuando tienen fiebre, que trabaja para comprarles comida». Su voz se estaba volviendo más fuerte. «Tú solo eres el hombre que aportó el material genético». Las palabras fueron como bofetadas en la cara. Mateo sabía que merecía cada una de ellas, pero aún así le dolieron profundamente. «Sofía, sé que cometí errores». «¿Errores?». Ella soltó una risa amarga. «Mateo, me ofreciste dinero para deshacerme de nuestros hijos. Eso no es un error. Eso es crueldad». Algunas madres que estaban recogiendo a sus hijos comenzaron a mirar en su dirección. Sofía lo notó y bajó la voz. «Vete, Mateo, y no vuelvas a aparecer por aquí. Si vuelves a aparecer en la escuela, llamaré a la policía. Solo quiero conocer a mis hijos». «Tus hijos». Sofía se acercó más al coche. «¿Quieres saber cómo Ethan pasó 3 días en la UCI cuando nació y yo no sabía si sobreviviría? ¿Quieres saber cómo Liam lloró toda la noche cuando se rompió el brazo y yo no tenía dinero para un médico privado? ¿Quieres saber cómo Noah me pregunta todos los días por qué no tiene un papá como sus compañeros en la escuela?» Cada palabra fue un puñal en el corazón de Mateo. Quiso decir que no sabía nada de eso, que si lo hubiera sabido, habría ayudado. Pero sabía que las excusas sonaban vacías después de 5 años. «Sofía, déjame al menos ayudar. No necesitamos nada de ti». Ella lo interrumpió con firmeza. «Construimos nuestras vidas sin ti. Somos felices sin ti. Y lo seguiremos siendo». Sofía se alejó del coche
y regresó a donde estaban los niños. Mateo la vio hablar rápidamente con su colega, probablemente explicándole la situación. Luego tomó a sus 3 hijos de las manos y entraron a la escuela. Mateo se quedó allí por unos minutos más, mirando la escuela donde sus hijos estudiaban y crecían sin él. Era un edificio sencillo, pero lleno de amor y cuidado. Las paredes tenían dibujos coloridos hechos por los niños. El parque tenía juguetes reparados, pero funcionales. Era un lugar donde los niños eran felices. Cuando se fue de allí, Mateo estaba seguro de una cosa. No se rendiría. Sofía podría tener razón en muchas cosas, pero estaba equivocada en una. Él no era solo el hombre que aportó el material genético. Él era el padre de esos niños. Y los padres de verdad no se rinden. Incluso cuando la situación parecía imposible, él iba a encontrar una manera de ser parte de la vida de sus hijos. Incluso si eso significaba primero ganarse el perdón de la mujer a la que más había lastimado en su vida. Kamon banda kienyan. De la fantiepteo kokouchuen. Lav. Verdad revelada. Mateo pasó los siguientes días obsesionado con los detalles del informe. No podía dejar de pensar en cómo Sofía había enfrentado todo sola. Cada número allí representaba una noche de insomnio, una factura vencida, una lágrima oculta para no preocupar a los niños. Decidió que necesitaba entender completamente lo que había sucedido en los últimos 5 años. Cada sacrificio que ella había hecho. Roberto había logrado obtener más información a través de los vecinos y colegas de Sofía. La historia completa era aún más devastadora de lo que Mateo imaginaba. Después de que él la rechazó, Sofía había regresado a la casa de sus padres en Cuernavaca. Sus padres, inicialmente conmocionados por el embarazo y el abandono, terminaron apoyando a su hija cuando se enteraron de que eran trillizos. Su madre, la señora Torres, trabajó hasta que Sofía tuvo 8 meses de embarazo para ahorrar dinero para el parto. Roberto se lo había contado por teléfono. Su padre, el señor Juan, hacía trabajos de albañilería los fines de semana. Incluso vendieron su televisor para comprar las cunas de los bebés. Mateo tragó saliva. Mientras él celebraba contratos multimillonarios, una familia entera se sacrificaba para prepararse para la llegada de sus hijos. Continúa. El embarazo fue difícil. Sofía tuvo que guardar reposo los últimos 2 meses. Sus padres se turnaban para cuidarla y trabajar. La señora Torres incluso se desmayó 2 veces en el trabajo por tanto estrés. La imagen de una anciana desmayándose de agotamiento para cuidar a su hija embarazada hizo que a Mateo le dieran náuseas. Él podría haber evitado todo ese sufrimiento con una simple llamada. Una simple. Cambié de opinión. Los bebés nacieron por cesárea de emergencia. Ethan tenía el cordón umbilical enrollado en el cuello. Estuvo hospitalizado durante 15 días. Roberto hizo una pausa. Sofía no se separó del hospital ni un solo día. Durmió en una silla junto a la incubadora. Mateo cerró los ojos, tratando de imaginar a Sofía, sola y aterrorizada, velando por un bebé que luchaba por sobrevivir. Él debería haber estado allí. Debería haberle tomado la mano, compartido el miedo, celebrado juntos cuando Ethan finalmente fue dado de alta. ¿Y luego?, preguntó Mateo, aunque ya sabía que la historia solo empeoraría. Los primeros meses fueron los más difíciles. 3 bebés despertándose en diferentes momentos, pañales, leche especial, porque Ethan tenía reflujo. La señora Torres y el señor Juan se turnaban con el cuidado, pero ya no eran jóvenes. La señora Torres tenía diabetes e hipertensión. El estrés la estaba matando.
Mateo recordó la foto que había visto en el informe. La señora Torres era una anciana pequeña, dulce y sonriente, que probablemente pesaba menos que cualquiera de los trillizos hoy en día. ¿Cómo se las arregló para cuidar a 3 bebés? ¿Fue entonces cuando murieron sus padres?, preguntó Mateo. Sí, un accidente en la carretera. Regresaban de una cita médica para la señora Torres, cuando un camión perdió los frenos. Muerte instantánea para ambos. El silencio que siguió fue pesado. Mateo trató de imaginar a Sofía recibiendo la noticia. Viuda de 25 años, madre soltera de 3 bebés de 6 meses, completamente sola en el mundo. ¿Cómo se las arregló después de eso? Casi no lo hizo. Los vecinos dicen que no salió de la casa durante 3 meses. Solo lloraba. Los niños lloraban. Ella lloraba con ellos. Fue la señora Ramírez, la vecina de abajo, quien salvó la situación. Roberto continuó contando cómo la anciana vecina prácticamente había adoptado a Sofía y a los niños. Le llevaba comida todos los días, ayudaba con los niños, le enseñó a Sofía a administrar las finanzas del hogar. Fue la señora Ramírez quien convenció a Sofía de volver a estudiar y obtener su título de pedagogía a distancia. Estudiaba en medio de la noche después de acostar a los 3. Hizo toda su carrera de esa manera. 4 años durmiendo 3 horas por noche. Mateo sintió una ola de admiración y culpa que casi lo derriba. Mientras Sofía estudiaba en medio de la noche para darles a sus hijos un futuro mejor, él estaba en fiestas de negocios, viajando por el mundo, viviendo una vida de soltero irresponsable. ¿Y el trabajo? Consiguió el trabajo en la escuela cuando los niños cumplieron 3 años y pudieron ir a la guardería. Pero el salario no cubría todo. Da clases particulares por la noche, hace trabajos de mecanografía, vende dulces los fines de semana. El informe también mencionaba los detalles médicos que le partían el corazón a Mateo. Liam se había roto el brazo al caer de un árbol en el patio trasero. Sofía no tenía seguro médico, así que lo llevó a la sala de emergencias pública. Esperaron 6 horas para ser atendidos, Liam llorando de dolor todo el tiempo. Pidió un préstamo a prestamistas ilegales para pagar el yeso privado, dijo Roberto. Pagó $5 de interés al mes durante 1 año. Mateo tuvo que levantarse y caminar por la habitación. Prestamistas ilegales. Sofía se había endeudado con prestamistas ilegales para tratar a su hijo. Un hijo que él podría haber llevado al mejor hospital de la Ciudad de México, con los mejores médicos, sin esperar ni 5 minutos. Noah tuvo neumonía el año anterior. Sofía se había ausentado del trabajo durante 2 semanas para cuidarlo, perdiendo su salario por esos días. Tuvo que vender su teléfono para comprar los medicamentos que el plan de salud básico no cubría. Ethan, el más sensible de los 3, había pasado por algunos ataques de ansiedad cuando comenzó la escuela. Sofía no tenía dinero para un psicólogo privado, así que aprendió técnicas de relajación por su cuenta a través de videos en línea. Pasó meses despertándose en medio de la noche para calmar las pesadillas de su hijo. Hay una cosa más, dijo Roberto con vacilación, sobre su relación. ¿Qué relación? Salió con un chico durante unos meses el año pasado, un maestro en la escuela donde trabaja. Parecía serio. A los niños les agradaba. Mateo sintió un ataque de celos irracionales. ¿Qué pasó? Él le propuso matrimonio. Ella dijo que no. ¿Por qué? Según la señora Ramírez, ella dijo que no podía permitirse volver a confiar en un hombre, que sus hijos ya habían sufrido demasiado por el abandono. Las palabras fueron como puñetazos en el estómago de Mateo. Sofía había encontrado a alguien que la amaba, que quería casarse con ella, que aceptaba a los niños, y ella se había negado por miedo a que le sucediera lo mismo que le pasó con él.
Su rechazo había dejado cicatrices tan profundas que ella ya no podía confiar en nadie. «Mateo, ¿estás seguro de que quieres involucrarte?», preguntó Roberto. «Esta mujer construyó una vida sin ti. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están». «No puedo. Son mis hijos, pero han sido hijos de ella durante 5 años. Eres un extraño para ellos». Mateo colgó confundido y emocionalmente destrozado. Roberto tenía razón en parte. Él era un extraño para sus propios hijos, pero ¿eso significaba que debía seguir siéndolo? Un nuevo plan. Esa noche Mateo fue al barrio donde vivía Sofía, no para molestarla, sino solo para entender mejor cómo era su vida. Se estacionó en la plaza cercana y observó el movimiento. Era un barrio de clase trabajadora, gente sencilla que luchaba todos los días para sobrevivir. Vio a padres que regresaban del trabajo en autobús, niños jugando en la calle, mujeres charlando en las aceras. Era tan diferente del mundo donde él vivía. En la comunidad cerrada donde él vivía, la gente apenas se saludaba. Aquí había comunidad, vida, una conexión real entre las personas. Fue entonces cuando vio a Sofía llegar de la escuela con los 3 niños. Charlaban animadamente, Liam contando algo que hacía reír a sus hermanos. Sofía llevaba una bolsa de compras en una mano y una de las mochilas de los niños en la otra. Se veía cansada, pero sonreía ante las historias de su hijo. Mateo observó cómo se detenían en la casa de la señora Ramírez, la vecina que Roberto había mencionado. La anciana estaba regando plantas en el porche y los saludó con la mano. Noah corrió a abrazarla, seguido por sus hermanos. La señora Ramírez les dio un beso a cada uno y les entregó dulces. «¿Cómo les fue en la escuela hoy, mis nietos?», Mateo podía oírla preguntar. «Tía Ramírez, hice un dibujo de nuestra familia». Ethan mostró con orgullo una hoja de papel. Mateo sintió que le dolía el corazón. En la familia de su hijo, él no existía. Era solo Sofía y los 3 niños, una familia completa sin él. «Mamá, ¿puedo mostrarle mi dibujo a la tía Ramírez?», Noah preguntó. «Claro, cariño». Mateo vio a Noah correr a buscar algo dentro de la casa. Regresó con un dibujo colorido y se lo mostró a la señora Ramírez. Incluso desde la distancia, Mateo podía distinguir 4 figuras, una mujer alta con cabello largo y 3 niños pequeños. No había un padre en el dibujo. «Qué familia tan hermosa tienes», dijo la señora Ramírez, abrazando a Noah. «Mamá es la mejor mamá del mundo», declaró Liam solemnemente. «Ciertamente lo es». La señora Ramírez estuvo de acuerdo, acariciando su cabello. Mateo observó esa escena de amor y complicidad y sintió que estaba invadiendo algo sagrado. Esas personas habían construido una familia basada en el amor real, la presencia constante, el cuidado diario. Él era solo un intruso tratando de reclamar un lugar que nunca había ocupado. Cuando entraron, Mateo se quedó unos minutos más en la plaza. Observó a otras familias que pasaban, niños jugando, la vida sencilla y honesta de ese barrio. Fue allí donde sus hijos estaban aprendiendo valores, creciendo con dignidad, construyendo recuerdos felices. Pero también fue allí donde Sofía se despertaba cada noche preocupada por las facturas. Trabajaba hasta altas horas de la noche para complementar sus ingresos. Lloraba en secreto cuando pensaba que no podía darles a sus hijos todo lo que merecían. Mateo regresó a casa con más preguntas que respuestas. ¿Tenía derecho a interrumpir esa vida organizada? ¿Tenía derecho a confundir a los niños? ¿A arruinar la estabilidad emocional que Sofía había construido con tanto sacrificio? Pero también, ¿tenía derecho a conocer a sus hijos? ¿Y tenían ellos el derecho a conocer a su padre? Incluso si era imperfecto. Incluso si había llegado demasiado tarde. A la mañana siguiente, Mateo tomó una decisión.
No iba a forzar un acercamiento. No volvería a aparecer en la escuela, ni molestaría a Sofía en el trabajo. Pero tampoco se rendiría. Iba a encontrar una manera de demostrar que había cambiado, que podía ser el padre que sus hijos merecían. Comenzó transfiriendo dinero de forma anónima a la cuenta de Sofía. No demasiado, para no levantar sospechas, pero lo suficiente para cubrir algunas de sus facturas vencidas. Pagó la deuda de los prestamistas a través de un abogado sin mencionar su nombre. Contrató a Roberto para que averiguara cuáles eran los sueños de los niños. Liam quería un set de Lego. Noah soñaba con una bicicleta. A Ethan le gustaban los libros de dinosaurios. Mateo compró todo y le pidió a Roberto que se los entregara de forma anónima, como si fuera un regalo de alguna acción social de la escuela. No eran gestos que compensaran 5 años de ausencia. No eran gestos que lo hicieran un padre de verdad. Pero eran los primeros pasos de un hombre que estaba aprendiendo que ser padre no comienza con derechos, sino con responsabilidades. Y por primera vez en 5 años, Mateo durmió pensando no en lo que quería ganar, sino en lo que podía dar. No en lo que merecía, sino en lo que sus hijos necesitaban. Era un pequeño comienzo, pero era un comienzo. Chào bạn, tôi hiểu sự háo hức của bạn. Câu chuyện rất dài và tôi đã dịch và viết lại gần xong rồi. Đây là phần tiếp theo và cũng là phần cao trào của câu chuyện. Un encuentro inesperado. 3 semanas pasaron desde que Mateo comenzó a ayudar de forma anónima. Sofía había recibido los regalos para los niños a través de la escuela, que afirmó que era una donación de una empresa asociada. Mateo observó desde lejos, a través de los informes de Roberto, cómo sus vidas mejoraban lentamente. Las facturas atrasadas se estaban pagando. Los niños habían recibido los juguetes que tanto querían, y Sofía parecía un poco menos cansada. Pero Mateo quería más. Quería conocer la personalidad de cada niño. Quería saber cómo se reían, a qué le temían, cuáles eran sus comidas favoritas. Quería ser parte de sus vidas de verdad, no solo un benefactor invisible que enviaba dinero. Fue la señora Ramírez quien, sin saberlo, le dio a Mateo la oportunidad que necesitaba. Roberto había descubierto que la anciana estaba organizando una feria de verano en la plaza del barrio para recaudar fondos para renovar el parque infantil. Sofía y los niños siempre participaban, ayudando con las decoraciones y vendiendo dulces caseros. Es la feria más importante del año para ellos, explicó Roberto por teléfono. Los niños han estado ensayando su baile tradicional durante 2 semanas. Sofía está haciendo dulce de leche para vender. Mateo vio una oportunidad de acercarse sin parecer intrusivo. Le pidió a Roberto que averiguara qué tipo de ayuda necesitaba la feria y se ofreció a patrocinar anónimamente algunos de los costos. Pero esta vez quería entregarlo personalmente. El sábado de la feria, Mateo se vistió con ropa sencilla y fue a la plaza. El lugar estaba transformado con banderas de colores, puestos de comida y un pequeño escenario donde tocaba una banda de música folclórica. Los niños corrían por todas partes, vestidos con trajes tradicionales. Los adultos charlaban animadamente, y el olor a palomitas de maíz y algodón de azúcar flotaba en el aire. Mateo circuló discretamente entre la gente buscando a Sofía y a los niños. Los encontró en el puesto de dulces, donde Sofía organizaba bandejas de dulce de leche, mientras los 3 pequeños ayudaban poniendo vasos de papel. Todos llevaban trajes a cuadros a juego, y Mateo sintió que se le partía el corazón al ver lo mucho que parecían una familia perfecta. «Mamá, ¿puedo tomar un dulce?», Noah preguntó con esa mirada suplicante
que solo los niños pueden dar. Después de la actuación, cariño, ahora tienes que ensayar una vez más. Sofía respondió, besándole la frente. Mateo se acercó al puesto, fingiendo estar interesado en los dulces. Buenas tardes. ¿Cuánto cuesta cada dulce? Sofía levantó la vista, y cuando lo reconoció, se puso pálida. Mateo, ¿qué haces aquí? Vine a ver la feria del barrio. Escuché que es tradicional. Tú no vives aquí. No tienes ninguna razón para estar aquí. Su voz era controlada, pero Mateo podía ver el pánico en sus ojos. Mamá, ¿quién es ese señor? Liam preguntó, mirando a Mateo con curiosidad. Es un conocido de mamá. Sofía respondió rápidamente. Niños, vayan a jugar un rato. El baile solo comienza en 1 hora. Los 3 corrieron hacia otros amigos, y Sofía se volvió hacia Mateo con una expresión seria. Prometiste que no me molestarías. No los estoy molestando. Solo vine a disfrutar de la feria como cualquier otra persona. Mateo, por favor, ellos son felices. Despreocupados. No arruines esto. Antes de que Mateo pudiera responder, la señora Ramírez se acercó al puesto. Era una anciana pequeña y alegre de unos 70 años, que irradiaba amabilidad. Sofía, querida, el dulce de leche se ve delicioso. ¿Y quién es este joven tan apuesto? Mateo extendió la mano. David Miller, mucho gusto. Sarah Miller, soy la vecina de esta chica de aquí. Acarició la cara de Sofía. ¿Eres nuevo en el barrio? No, vine a visitar la feria. Escuché que es muy buena, la mejor feria de verano de la región, dijo la señora Ramírez con orgullo. Y los nietos de Sofía van a actuar en el baile. Son los más hermosos. ¿Nietos? Preguntó Mateo, fingiendo no entender. Oh, no son mis nietos de sangre, sino de corazón. Ayudé a criar a estos niños desde que eran bebés. Son como hijos para mí. Mateo sintió una ola de gratitud por esa señora que había cuidado de su familia cuando él no estaba allí. Debe ser muy especial haber ayudado a criarlos. Fue la mayor bendición de mi vida. La señora Ramírez respondió emocionada. Cuando los padres de Sofía murieron, pensé que no lo lograríamos. Pero mira cómo han crecido. Sanos, inteligentes, bien educados. Tía Ramírez, no es necesario que le cuentes eso, intervino Sofía, claramente incómoda. ¿Por qué no, querida? Debes estar orgullosa de todo lo que has logrado sola. Mateo observó a Sofía, que estaba roja de vergüenza. Entendió que a ella no le gustaba hablar de las dificultades, probablemente para proteger a sus hijos de cualquier sentimiento de lástima o caridad. ¿Puedo comprar una bandeja entera de dulce de leche? Mateo preguntó, tratando de cambiar de tema. Claro, cuestan 2 por 1. Sofía respondió, asumiendo automáticamente un tono profesional. Mateo sacó un billete de 50. Me llevaré toda la bandeja. Es mucho más que el precio. Considérenlo una contribución a la feria. Le entregó el dinero y tomó la bandeja. Los distribuiré a los niños. Antes de que Sofía pudiera protestar, Mateo ya se estaba alejando con el dulce de leche. Caminó hacia donde un grupo de niños estaba jugando y comenzó a distribuir los dulces. En segundos, estaba rodeado de una pequeña multitud de pequeños agradecidos. Fue entonces cuando Liam se acercó corriendo. «Señor, ¿tiene dulce de leche para nosotros también?» «Claro que sí», Mateo respondió, agachándose a su altura. ¿Van a actuar hoy? Sí. Ensayamos el baile todas las semanas, Noah dijo, llegando con Ethan. Yo soy el caballero de María, Liam anunció con orgullo, y yo bailo con Olivia, Noah agregó. Ethan, siempre más tímido, se quedó en silencio, pero asintió cuando Mateo le ofreció un dulce. ¿Y tú, Ethan, también bailas? Es tímido. Liam explicó por su hermano. Pero baila súper bien. Mateo sintió una conexión inmediata con Ethan. Reconoció la timidez porque él mismo había sido así de niño. ¿Sabes qué, Ethan? Yo también era tímido cuando era pequeño,
pero luego descubrí que cuando haces algo que te gusta, la timidez desaparece. Ethan lo miró con interés. ¿De verdad? ¿De verdad? Y estoy seguro de que serás el mejor bailarín de la actuación. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Ethan, y Mateo sintió como si hubiera ganado un premio. Señor, ¿quiere ver nuestros pasos? Noah preguntó emocionado. Me encantaría. Los 3 niños comenzaron a mostrar algunos de los pasos de baile allí mismo, en medio de la plaza. Mateo se rió de su torpeza, aplaudió sus éxitos y durante unos minutos se olvidó por completo de la complicada situación. Eran solo un padre jugando con sus hijos. «¡Mira, mamá! ¡El Señor está viendo nuestros pasos!», Liam gritó cuando vio a Sofía acercándose. «Niños, dejen de molestar al Señor», ella dijo con voz tensa. «No me están molestando. Son niños increíbles». Mateo respondió sinceramente. «Mamá, ¿puedo enseñarle el paso de equilibrio?», Noah preguntó. «No, Noah, el Señor necesita irse ahora». Mateo vio la decepción en los rostros de los niños y sintió que se le oprimía el pecho. «Está bien, niños. Su mamá tiene razón, pero prometo que veré su actuación». «¿De verdad lo prometes?», Ethan preguntó, hablándole directamente a Mateo por primera vez. «Lo prometo». Sofía tomó a los 3 de la mano y los llevó de regreso al puesto. Mateo los vio alejarse, con el corazón roto. Había disfrutado tanto de hablar con sus hijos, de verlos sonreírle, de ser aceptado naturalmente por ellos. 1 hora después, cuando comenzó la actuación de baile, Mateo estaba en medio del público. Buscó a Sofía y la vio en la primera fila, grabando todo con su teléfono, su rostro radiante de orgullo maternal. Cuando los niños aparecieron en el escenario, Mateo sintió una emoción que nunca había experimentado. Liam estaba serio y concentrado, siguiendo los pasos a la perfección. Noah sonreía a la audiencia, claramente disfrutando. Y Ethan, a pesar de su timidez, bailaba con gracia y delicadeza. «¡Todos!», gritó el presentador, y las parejas se movieron en el escenario. Mateo no podía quitarle los ojos de encima a los 3. Eran sus hijos allí, creciendo, desarrollándose, creando recuerdos felices. Y él estaba mirando como cualquier extraño en la audiencia. Cuando Ethan hizo un movimiento más difícil y logró ejecutarlo a la perfección, Mateo no pudo evitarlo. «Bien hecho, Ethan», gritó, aplaudiendo con entusiasmo. Sofía se dio la vuelta de inmediato, sorprendida. Ethan escuchó y buscó entre la audiencia hasta que encontró a Mateo. Cuando sus ojos se encontraron, el niño le dio una sonrisa tímida y saludó discretamente. Ese saludo fue el momento más importante de la vida de Mateo. Su hijo le había sonreído. Se había sentido animado por su presencia. Por primera vez en 5 años, Mateo realmente se sintió como un padre. Claro, mis más sinceras disculpas por el error anterior. Retomaré la historia justo donde quedó, traduciendo y reescribiendo la última parte de la historia completamente al español, asegurándome de que fluya de manera natural y conserve toda su emoción. Aquí está la continuación. Un abrazo que cambia. Todo. Cuando la actuación terminó, los niños corrieron a abrazar a sus padres. Mateo vio a Sofía abrazar a los 3, cubriéndolos de besos y elogios. La escena era demasiado hermosa para ser interrumpida. Estaba a punto de irse cuando sintió que alguien le tiraba del pantalón. Era Ethan, que se había escapado del abrazo de su madre y había corrido hacia él. «Gracias por gritar mi nombre», dijo Ethan en voz baja. «Me dio valor». Mateo se arrodilló y lo miró a sus idénticos ojos verdes. «Fuiste el mejor bailarín del escenario, Ethan. Puedes estar seguro de eso». «¡Ethan!». Sofía apareció corriendo, claramente desesperada. «¿Qué haces aquí?». «Estaba agradeciéndole al Señor por gritar mi nombre», explicó Ethan inocentemente. Sofía miró a Mateo con una expresión que mezclaba la ira
y algo que él no podía identificar. Quizás gratitud por haber animado a su hijo más tímido. «Vamos, Ethan, tus hermanos están esperando. Sofía», llamó Mateo cuando ella comenzó a alejarse. Era la primera vez que la trataba con tanta cercanía desde su reencuentro. «¿Puedo hablar contigo un minuto?» Ella dudó, mirando a Ethan. «Ethan, ve a buscar a tus hermanos. Mami estará allí en un momento». Cuando se quedaron solos, Mateo respiró hondo. «Sofía, sé que no quieres escucharme, pero necesito decir algo. Mateo, son niños increíbles. Hiciste un trabajo extraordinario sola, y sé que ni siquiera merezco estar aquí. Lo sé». Las palabras de ella fueron directas, pero no había veneno en su voz, solo cansancio. «Lo sé, pero ellos merecen tener un padre. Y quiero aprender a ser el padre que merecen». Sofía lo miró fijamente por un largo momento. «Mateo, ¿crees que puedes aparecerte aquí, dar algunos regalos, aplaudir en una feria y de repente convertirte en un padre? No. Sé que será difícil. Sé que tomará tiempo. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Y cuando te canses, cuando te des cuenta de que tener hijos no son solo momentos bonitos como el de hoy, cuando se enfermen, o hagan berrinches, o te necesiten a las 3 de la mañana». Mateo vio todo el miedo acumulado en sus ojos, toda la protección que una madre desarrolla cuando cría a sus hijos sola. «Sofía, no los abandonaré de nuevo. No te abandonaré a ti de nuevo. No puedes prometerme eso». «Sí, puedo. Porque hace 5 años yo era un hombre diferente. Egoísta, inmaduro, cobarde. Pero al verlos a todos hoy, al ver lo especiales que son, al ver lo fuerte que eres, algo cambió en mí». Sofía miró hacia otro lado, observando a sus hijos jugar con otros niños. «Mateo, no se trata solo de que tú cambies. Se trata de ellos. Ya tienen una vida organizada, estable. No puedo arriesgarme a arruinar eso. ¿Y si demuestro que he cambiado? ¿Y si demuestro que puedo ser un padre presente y confiable?» «¿Cómo?» Mateo no tenía una respuesta lista. «Aún no lo sé, pero lo descubriré. Solo dame una oportunidad». Sofía guardó silencio durante un largo momento, mirando a sus hijos. Finalmente, se volvió hacia él. «Una oportunidad, Mateo. Solo una. Y si lastimas a esos niños, si vuelves a desaparecer, haré que te arrepientas por el resto de tu vida». Era la primera apertura que ella le había dado en 5 años, y Mateo supo que no podía desperdiciarla. ¿Qué piensas que debería hacer Mateo para ganarse la confianza de Sofía y sus hijos? Comparte tu opinión en los comentarios. Un acto de fe. La oportunidad que Sofía le había dado a Mateo venía con reglas claras. Podía visitar a los niños una vez a la semana, siempre los sábados por la mañana, siempre en su presencia y solo por 2 horas. Cualquier señal de inestabilidad o falta de compromiso, y las visitas terminarían de inmediato. Mateo aceptó todas las condiciones sin dudar, agradecido por cualquier oportunidad. En el primer sábado oficial, Mateo llegó a la casa de Sofía con el estómago revuelto de nerviosismo. Llevaba una bolsa con juegos de mesa y libros de dinosaurios que había investigado que eran adecuados para su edad. No quería parecer el padre rico que compraba el amor de sus hijos, pero también quería aportar algo que pudiera unirlos. «¡Tío Mateo!», Noah gritó cuando abrió la puerta, usando el apodo que habían creado para él en la feria de verano. «¿Trajiste algo?» «Noah, eso no es de buena educación». Sofía lo reprendió suavemente. «Saluda a Mateo apropiadamente». «Hola, tío Mateo», los 3 dijeron casi al unísono. Liam y Ethan más tímidos que Noah. Mateo se arrodilló para estar a su altura. «Hola a todos. Traje algunos juegos para que juguemos juntos, si quieren». Los ojos de los 3 niños se iluminaron de interés,
al ver los juegos que Mateo había elegido con cuidado. Un juego de memoria de dinosaurios, un rompecabezas de autos y un simple juego de preguntas y respuestas sobre animales. Nada demasiado caro o llamativo, solo cosas que pudieran crear momentos de diversión familiar. ¿Puedo ver el de dinosaurios? Ethan preguntó tímidamente, claramente interesado. Claro que sí. De hecho, pensé en ti cuando vi este juego. Ethan sonrió de esa manera reservada, que Mateo ya estaba aprendiendo a reconocer. Era increíble cómo cada niño tenía una personalidad tan definida, a pesar de ser trillizos. Liam era el protector, siempre observando todo antes de involucrarse. Noah era pura energía y espontaneidad. Ethan era el soñador, el más sensible y observador. Se sentaron en la pequeña y acogedora sala de estar de la casa. Mateo notó todos los detalles, las cortinas sencillas pero limpias, los dibujos de los niños pegados en el refrigerador, los juguetes organizados en cajas improvisadas. Era un verdadero hogar, construido con amor, incluso sin recursos abundantes. «¿Mamá, vas a jugar con nosotros?», preguntó Liam. «Mamá se quedará cerca», respondió Sofía, sentándose en el sofá con un libro. Mateo notó que ella estaba supervisando discretamente, lista para intervenir si fuera necesario. Comenzaron con el juego de memoria de dinosaurios. Ethan demostró ser un experto en el tema, sabiendo los nombres de casi todos los dinosaurios en las tarjetas. Mateo se sintió impresionado con el conocimiento del niño de 4 años. «¿Cómo aprendiste tanto sobre dinosaurios, Ethan?» «Mamá me trae libros de la biblioteca», explicó Ethan con orgullo. «Y vimos documentales en la tele». Mateo miró a Sofía, que había bajado su libro y estaba observando la conversación. Una vez más, ella había encontrado la manera de educar y entretener a sus hijos sin gastar dinero que no tenía. Su creatividad para ser una buena madre, incluso con recursos limitados, era impresionante. «Quiero ser paleontólogo cuando sea grande», continuó Ethan. «¿Paleo qué?», Noah preguntó, confundido. «Es alguien que estudia dinosaurios, Noah», Liam explicó pacientemente. Mateo sintió una ola de orgullo paternal. «Esa es una profesión muy genial, Ethan. Descubrirás nuevos dinosaurios». «¿De verdad lo crees?» «Estoy seguro. Ya sabes más de dinosaurios que muchos adultos». La sonrisa que Ethan le dio a Mateo fue uno de los momentos más especiales de su vida. Era pura alegría infantil, sin barreras ni desconfianza. En ese momento, Mateo era solo el adulto genial que creía en sus sueños. Pasaron al rompecabezas de autos, lo que hizo que los ojos de Liam brillaran. Ensamblaba las piezas con una precisión impresionante, siempre encontrando dónde encajaba cada una. Noah intentaba ayudar, pero estaba más interesado en hacer ruidos de motor con la boca, imitando coches de carreras. «Liam, ¿te gustan los autos?», Mateo preguntó. «Sí. Quiero tener un taller cuando sea grande, como el señor de la calle». Sofía sonrió desde el sofá. «Liam está fascinado viendo al señor Jenkins trabajar. Siempre pregunta cómo funciona cada parte del coche». «Es que voy a arreglar coches muy rápidos», Liam declaró emocionado. Mateo estaba encantado con la determinación del niño. «Un taller de autos es muy importante, Liam. Sin mecánicos, ningún coche funcionaría. ¿Eso es verdad?» «Claro que sí. Y serás el mejor mecánico de la Ciudad de México». Noah, que estaba un tanto distraído con los otros juegos, de repente habló. «Tío Mateo, ¿tienes un coche?» «Sí». «¿Es bonito?» «Lo es. ¿Puedo verlo?» Mateo miró a Sofía, pidiendo permiso en silencio. Ella dudó por un momento. Luego asintió. «Pueden verlo desde la ventana». Todos se amontonaron alrededor de la ventana de la sala para ver el coche de Mateo estacionado en la calle. Era un BMW, pero no el más llamativo que tenía. Él había elegido a propósito el modelo más discreto.
¡Guau! Noah exclamó. Es el coche más bonito de la calle. ¿Tiene aire acondicionado?, preguntó Liam con interés técnico. Sí. Y ventanas eléctricas y un asiento que se mueve solo. ¿Cómo se mueve solo?, Ethan quiso saber. Mateo se rió. Tiene botones que hacen que el asiento vaya hacia adelante, hacia atrás, arriba y abajo. ¡Genial!, dijeron los tres juntos. Puedo enseñarles algún día si su mamá me deja. 3 pares de ojos se volvieron esperanzados hacia Sofía. Ya veremos, dijo diplomáticamente. Regresaron a los juegos. Pero Mateo notó que algo había cambiado. Los niños estaban más relajados con él, más abiertos. Comenzaron a contarle cosas sobre su vida diaria, la escuela, los amigos. Noah le contó una pelea que tuvo con un compañero de clase. Liam le habló de un examen de matemáticas que le había ido bien. Ethan le mostró un nuevo dibujo que había hecho. ¿Puedo ver el dibujo, Ethan? Ethan corrió a buscar su cuaderno y regresó con un dibujo colorido. Era una familia, pero esta vez tenía 5 figuras. Una mujer, 3 niños y un hombre alto. ¿Quiénes son estas personas en el dibujo?, Mateo preguntó, con el corazón latiendo con fuerza. Es nuestra familia, respondió Ethan con naturalidad. Mamá, yo, Liam, Noah y... ¿Y quién es este? Mateo señaló a la figura masculina. Ethan miró a Sofía, luego a Mateo, un poco inseguro. Eres tú. Te gusta jugar con nosotros. Mateo sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. En solo una mañana, había entrado en la familia imaginaria de su hijo más tímido. Era más de lo que se atrevía a esperar. Me encantó el dibujo, Ethan. Es el más hermoso que he visto. Puedes quedártelo. ¿De verdad? ¿Me lo estás dando como regalo? Ethan asintió tímidamente, y Mateo dobló el dibujo con el mayor cuidado, como si estuviera hecho de oro. Las 2 horas pasaron volando. Cuando llegó el momento de irse, Mateo sintió una tristeza física. No quería dejar esa acogedora sala. No quería dejar de escuchar las risas de los niños. No quería volver a su apartamento vacío. ¿Vienes el próximo sábado?, Noah preguntó al despedirse. Si mamá me deja, ¿mamá puede venir?, Liam preguntó. Sofía miró a Mateo, evaluándolo. Lo que vio debió haberle agradado, porque asintió. Puede venir. Mateo salió de la casa, flotando. En el coche, se quedó quieto un rato, mirando el dibujo de Ethan. 5 figuras. Una familia. Por primera vez en 5 años, él era parte de algo más grande que él mismo. ¿Qué opinas sobre el papel que los niños juegan en el reencuentro de Sofía y Mateo? ¿Crees que son ellos quienes están curando las viejas heridas? Comenta tu perspectiva. La prueba definitiva. Durante la semana, Mateo cambió por completo su rutina. Salió de la oficina antes para investigar actividades que pudiera hacer con niños de 4 años. Compró libros sobre paternidad. Vio videos sobre el desarrollo infantil. Incluso consultó a una psicóloga especializada en relaciones entre padres e hijos. ¿Qué es lo que más quieres saber?, la psicóloga había preguntado. ¿Cómo ser un buen padre para unos niños que no me conocen desde hace 4 años? Ella le había explicado sobre la paciencia, la consistencia, sobre la importancia de construir lazos genuinos, en lugar de tratar de compensar el tiempo perdido con regalos caros. Mateo absorbió cada consejo, como si su vida dependiera de ello. El segundo sábado, llegó con un plan diferente. En lugar de juegos, trajo ingredientes para hacer galletas. Había investigado recetas sencillas que los niños podían ayudar a hacer. ¿Horneamos?, preguntó al llegar. ¿Hornear qué? Noah quiso saber. Galletas de chocolate. El grito de alegría de los 3 resonó por la casa. Sofía apareció desde la cocina, secándose las manos en su delantal. Mateo, ¿tú sabes cocinar? Aprendí esta semana, admitió, riendo. Vi 20 videos de YouTube. Sofía se rió.
y Mateo se dio cuenta de que era la primera vez que ella le había sonreído de verdad desde su reencuentro. La tarde en la cocina fue caótica y maravillosa. Noah comió más chocolate del que puso en la masa. Liam mezcló todo con concentración científica. Y Ethan hizo preguntas sobre por qué el azúcar se derretía y cómo funcionaba el horno. Mateo estaba en medio de todo, riendo, ayudando, limpiando, divirtiéndose más que en años. Cuando Sofía se unió a ellos para ayudar a hornear las galletas por unos minutos, realmente se parecían a una familia normal. «Tío Mateo, ¿sabes hacer otros dulces?», Noah preguntó mientras esperaban que las galletas estuvieran listas. «No lo sé, pero puedo aprender». «¿Puedes enseñarnos a hacer pastel?», sugirió Ethan. «Claro que puedo. ¿Qué tipo de pastel les gusta?». «De chocolate», gritaron los tres juntos. Mateo miró a Sofía, que observaba la escena con una expresión que no podía descifrar. «¿Qué piensas, Sofía?». «Puedo traer ingredientes para pastel la próxima semana». Ella dudó, luego asintió lentamente. Creo que podría ser agradable». Cuando las galletas estuvieron listas y se sentaron a comer juntos, Mateo se dio cuenta de que era la primera comida que había tenido con sus hijos. Era solo un simple aperitivo, galletas caseras en una pequeña cocina. Pero para él, era el banquete más importante de su vida. «Mamá, las galletas están deliciosas», declaró Liam. «Lo están de verdad». El tío Mateo es un buen cocinero. Noah estuvo de acuerdo. Ethan, siempre más observador, habló en voz baja. «Es bonito cuando hacemos cosas juntos». Mateo miró esos tres rostros manchados de chocolate y supo que estaba exactamente donde debía estar. No importaba cuántos años había perdido. No importaba cuántos errores había cometido. Lo que importaba era que ahora estaba allí, presente, aprendiendo a ser el padre que sus hijos merecían. Un final inesperado. Pasaron 3 meses desde que Mateo comenzó sus visitas regulares. Su relación con los niños florecía naturalmente, pero Mateo sabía que la verdadera prueba sería recuperar la confianza de Sofía. Ella todavía lo trataba con una cortesía respetuosa, pero había una barrera invisible entre ellos que necesitaba cruzar. Fue un martes por la tarde que todo cambió. Mateo estaba en su oficina cuando recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, escuchó la voz temblorosa de Ethan al otro lado de la línea. «Tío Mateo, soy Ethan». El corazón de Mateo se aceleró. «Ethan, ¿qué pasó? ¿Cómo conseguiste mi número?». «Mamá me lo dio. Está llorando mucho y no para». Noah y Liam están asustados. Mateo se levantó de su silla de inmediato. «¿Dónde están?». «En casa». Mamá recibió una carta y se puso a llorar. No nos habla. «Ethan, escucha con atención. Dile a mamá que voy para allá ahora mismo. ¿De acuerdo? Cuídala hasta que llegue». Mateo salió corriendo de la oficina, dejando atrás reuniones y citas. En el camino hacia el barrio de Coyoacán, 1000 posibilidades pasaron por su mente. Un problema de salud, algún problema financiero grave, alguna amenaza legal. Fuera lo que fuera, estaba decidido a resolverlo. Cuando llegó a la casa, encontró la puerta abierta y a la señora Ramírez en la sala tratando de calmar a los 3 niños que estaban visiblemente alterados. Sofía estaba sentada en la cocina, con una carta en la mano y las lágrimas corriendo por su rostro. «Mateo, menos mal que viniste», dijo la señora Ramírez, aliviada. «No dice nada, solo llora». Mateo se acercó a Sofía con cuidado. «Sofía, ¿qué pasó?». Ella levantó sus ojos enrojecidos hacia él y le entregó la carta sin decir nada. Mateo la leyó rápidamente y sintió que se le helaba la sangre. Era un aviso de desalojo. El dueño de la casa había vendido la propiedad y el nuevo propietario quería la posesión en 30 días. «Sofía, cálmate. Esto tiene solución».
¿Cómo va a haber solución, Mateo? Habló por primera vez, con la voz ronca por el llanto. No tengo dinero para el depósito de otro alquiler. No tengo a dónde ir con los niños. Mateo sintió una mezcla de dolor y determinación. La familia que estaba aprendiendo a amar estaba amenazada, y esta vez no se quedaría de brazos cruzados. Se quedarán en mi casa. Sofía lo miró como si se hubiera vuelto loco. ¿Qué? De forma temporal, hasta que encontremos una solución mejor. Tengo un apartamento grande con suficientes habitaciones. Mateo, no puedo aceptar eso. ¿Por qué no? ¿Por qué? Ella dudó, buscando las palabras. Porque no quiero deberte favores. No quiero que pienses que puedes comprar a nuestra familia. Mateo se arrodilló frente a su silla. Sofía, mírame. Esto no es un favor, no es caridad, no es una compra. Esto es un padre haciendo lo que cualquier padre haría por sus hijos. Pero ellos no son realmente tus hijos. Las palabras salieron de forma automática, pero Mateo vio que ella se arrepintió inmediatamente de haberlas dicho. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. ¿No lo son? Mateo preguntó suavemente. Porque para mí sí lo son. Me dibujan en sus familias. Me llaman cuando están preocupados. Me esperan ansiosos cada sábado. Si eso no los convierte en mis hijos de verdad, no sé qué lo hace. Sofía miró hacia la sala donde los 3 niños hablaban en voz baja con la señora. Ramírez. Mateo, tengo mucho miedo. ¿Miedo de qué? De confiar en ti y que vuelvas a desaparecer. De dejarlos acostumbrarse a tu presencia y luego perderte de nuevo. Mateo tomó sus manos entre las suyas. Sofía, sé que no merezco tu confianza. Sé que necesito recuperarla cada día. Pero te prometo una cosa. No me iré. Pase lo que pase. Estaré aquí para ti. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Porque en los últimos 3 meses he descubierto quién soy realmente. No soy el exitoso hombre de negocios que creía ser. Soy el padre de Liam, Noah y Ethan. Soy el hombre que todavía te ama. El silencio que siguió fue cargado de emoción. Sofía miró a los ojos de Mateo, y él vio todo el miedo allí. Toda la protección maternal, pero también algo que no había visto en 5 años. Amor. Mateo, no necesitas decir nada ahora. Solo déjame ayudarte en este momento. Luego hablaremos del resto. Antes de que Sofía pudiera responder, Ethan apareció en la cocina. Mamá, ¿dejaste de llorar? Sofía se secó rápidamente las lágrimas y le abrió los brazos. Sí, cariño. Mamá solo estaba preocupada por algo. Pero el tío Mateo nos va a ayudar a arreglarlo. ¿De verdad? Noah preguntó, asomándose con Liam. Sí, lo haré, Mateo confirmó. Se quedarán en mi casa por un tiempo, hasta que encontremos una casa nueva y aún más genial para ustedes. ¿En tu casa de verdad? Liam quiso saber. En mi casa de verdad. ¿Tiene el coche bonito? Noah preguntó emocionado. Mateo se rió. El mismo. Un nuevo hogar. La mudanza ocurrió el fin de semana siguiente. Mateo contrató a una empresa para transportar todas sus pertenencias con cuidado, especialmente los dibujos y los juguetes de los niños. Quería que se sintieran en casa desde el primer día. El apartamento de Mateo era de hecho grande, con una vista panorámica de la ciudad. Cada niño tuvo su propia habitación, algo que nunca antes habían tenido. Sofía se quedó en la habitación de invitados, y Mateo se aseguró de dejar claro que tendría total privacidad e independencia. ¡Guau! Se puede ver toda la ciudad. Noah exclamó la primera noche, pegado a la ventana de la habitación. ¡Y hay una bañera! Liam gritó desde el baño. Ethan, más reservado, exploró la habitación que Mateo había decorado especialmente para él, con libros de dinosaurios y un póster del sistema solar. ¿Te gusta la habitación, Ethan? Mateo preguntó. Me gusta mucho, pero... Ethan dudó. ¿Pero qué?
¿La casa de la tía Ramírez va a estar muy lejos? Mateo sintió que se le partía el corazón. Por supuesto, Ethan estaba preocupado por la vecina que había sido como una abuela para ellos. No estará lejos, no. La visitaremos a menudo, y ella puede venir aquí cuando quiera. ¿Lo prometes? Lo prometo. Las primeras semanas en la nueva casa fueron de adaptación. Mateo cambió por completo su rutina. Se levantaba temprano para desayunar con los niños antes de la escuela. Regresaba a casa para el almuerzo siempre que era posible, y dedicaba todas sus tardes a ellos. Sofía todavía mantenía una cierta distancia, pero Mateo podía ver que ella estaba observando cada uno de sus movimientos, probando si realmente había cambiado. Y él estaba decidido a pasar todas las pruebas. Cuando Liam tuvo fiebre una noche, Mateo fue el primero en despertarse con el llanto. Corrió a la habitación, le tomó la temperatura, le dio la medicina y se quedó junto a la cama hasta que el niño se volvió a dormir. Sofía había observado todo desde la puerta, sin decir nada. Cuando Noah tuvo pesadillas 2 noches seguidas, Mateo improvisó historias sobre un niño valiente que protegía dinosaurios mágicos, haciendo reír a Noah hasta que olvidó su miedo. Cuando Ethan se sintió inseguro en el primer día de su nueva escuela, Mateo canceló una reunión importante para acompañarlo personalmente, quedándose afuera hasta que estuvo seguro de que se había adaptado bien. Fue un viernes por la noche, 2 meses después de la mudanza, que Mateo encontró a Sofía en la sala de estar, mirando por la ventana. Los niños estaban dormidos y la casa estaba en silencio. ¿En qué piensas?, preguntó, sentándose a su lado en el sofá. ¿En cómo han cambiado las cosas? Para mejor. Sofía se volvió a mirarlo. Mateo, sabes que pasé 5 años construyendo una vida sin nadie. Lo sé. Y ahora estoy aquí, en tu casa, dependiendo de ti. Y eso me asusta mucho. Mateo le tomó la mano. Sofía, no estás dependiendo de mí. Estás compartiendo conmigo. Compartiendo la responsabilidad. Compartiendo la alegría. Compartiendo la vida. Pero ¿y si qué? ¿Qué pasa si esto no funciona? ¿Qué pasa si descubres que tener una familia es más difícil de lo que imaginabas? Mateo se volvió completamente hacia ella. Sofía, en los últimos meses, he descubierto que la vida que creía que quería estaba vacía. Tenía dinero, éxito, libertad, y era profundamente infeliz. Ahora, me levanto cada mañana ansioso por ver a los niños. Me duermo pensando en cómo puedo ser un mejor padre al día siguiente. Mateo, déjame terminar. Sé que te lastimamos mucho hace 5 años. Sé que no merezco una segunda oportunidad. Pero te amo, Sofía. Te amo. Amo a nuestros hijos. Amo a la familia que podemos ser juntos. Sofía tenía lágrimas en los ojos. Yo también te amo, Mateo. Nunca dejé de amarte, pero tengo mucho miedo. Entonces, tengamos miedo juntos. Construyamos esta familia lentamente, con paciencia, con amor, sin prisa, sin presión. Sofía se acercó a él, y por primera vez en 5 años, Mateo la besó. Fue un beso suave, lleno de perdón, lleno de promesas de un futuro mejor. Mamá, tío Mateo. La voz adormilada de Ethan los interrumpió. Se separaron y vieron al niño de pie en la entrada de la sala de estar, frotándose los ojos. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó Sofía. Tuve una pesadilla. ¿Puedo dormir con ustedes? Mateo y Sofía se miraron y sonrieron. Claro que puedes, Mateo respondió, abriendo los brazos. Ethan corrió al sofá y se acurrucó entre los dos. En unos minutos, Liam y Noah también aparecieron, atraídos por el movimiento. Queremos quedarnos aquí también, anunció Noah.
Vengan aquí entonces, dijo Sofía, riendo. En minutos, los 5 estaban acurrucados en el gran sofá, los niños cayendo gradualmente dormidos entre sus padres. Mateo miró la escena y sintió una paz que nunca había experimentado. ¿Sabes lo que me dijo Ethan ayer? Sofía susurró. ¿Qué? Que ahora nuestra familia está completa. Mateo besó la frente de Ethan y luego la de Sofía. Realmente lo está, por fin completa. 6 meses después, Mateo le propuso matrimonio a Sofía en una feria sencilla en la plaza del barrio, el mismo lugar donde se habían reconectado a través de sus hijos. No fue una propuesta llena de pompa o regalos caros. Era él, arrodillado frente a ella, con Liam, Noah y Ethan a su lado, preguntándole si ella construiría oficialmente la familia que ya eran en sus corazones. Sí, respondió ella, mientras los niños vitoreaban de alegría y la señora Ramírez lloraba en primera fila. La boda fue pequeña, en la misma plaza, con toda la comunidad presente. Mateo había aprendido que la familia no se mide por el tamaño de la fiesta, sino por el tamaño del amor. Y cuando Ethan, al final de la ceremonia, corrió a abrazar a Mateo y gritó, ¡Papá! Por primera vez, Mateo supo que había encontrado el verdadero significado de la vida. No se trataba de tenerlo todo. Se trataba de dar todo de sí mismo a quienes realmente importaban. ¿Te conmovió el viaje de Mateo? ¿Cuál crees que es la lección más importante que aprendió? Comparte tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, haz clic en me gusta y suscribirse para no perderte nuestras próximas historias de vida y redención.